Podcast El Tiempo. La paz en Colombia, la implementación del acuerdo del 2016 con las FARC y la política de la paz total del gobierno Petro están presentes en el centro de la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso, el representante de esa organización en el país, Carlos Ruiz, pide reglas claras en los ceses al fuego que intenta el gobierno con diversos grupos armados. ¿Por qué el papel de la ONU es clave en estas negociaciones? ¿Qué está en juego con sus observaciones? Además, la agenda de lo que será noticia en Colombia y el mundo esta semana. Es lunes 17 de abril. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. En la agenda de los temas que serán noticia esta semana, en política, el gobierno Petro se juega esta semana en el Congreso sus mayorías para aprobar reformas clave como la de la salud, cuyo trámite arranca el martes. Llega con una coalición fracturada luego de que el Ejecutivo pidiera en días pasados la renuncia protocolaria a varios viceministros y directores de entidades cercanos a los partidos de la coalición como el Liberal, Conservador y la U. También este martes se votará la moción de censura en contra del canciller Álvaro Leiva en la Cámara de Representantes. La oposición señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha nombrado embajadores y cónsules sin experiencia y requisitos mínimos para ocupar dichos cargos. A poco más de 8 meses de haber iniciado su mandato, el presidente Gustavo Petro se reunirá este jueves en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Será el primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios. En justicia, también esta semana el gobierno ampliará los detalles de la instalación de diálogos de paz con el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco, que este domingo anunció el inicio del proceso desde el 16 de mayo. En internacional, este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visita Brasil, al inicio de una gira por los países de América Latina que tienen mejores relaciones con Moscú. El martes, la Corte Suprema de Brasil inicia el análisis de las primeras denuncias contra un centenar de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro acusados de invadir y destrozar las sedes de los 3 poderes el pasado 8 de enero para intentar derrocar al presidente Lula da Silva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumple este miércoles 10 años en el poder, luego de 2 elecciones señaladas de fraudulentas y pese a múltiples intentos de la oposición por ponerle fin a la llamada Revolución Bolivariana. El viernes habrá vista preliminar en un tribunal de Londres del proceso legal contra el actor Kevin Spacey por delitos de agresión sexual cometidos en el Reino Unido. En deportes, empecemos con ciclismo, Tour de los Alpes de lunes a viernes. También el domingo, Lieja-Bastonia, Panamericano de Ciclismo de Ruta por 2 cupos a los Olímpicos. En cuanto a fútbol, tenemos calendario de la Champions League. El martes, Chelsea vs Real Madrid y Napoli vs Milán. Y el miércoles, Inter contra Benfica y Bayern Múnich contra Manchester City. Por Copa Libertadores, el martes juegan Boca Juniors vs Pereira y el jueves, Nacional vs Melgar. En Sudamericana, el martes van Santa Fe contra Gimnasia y el jueves Peñarol versus Millonarios. Y lo que queda pendiente por resolver esta semana, ¿cuándo se reprogramará el partido Nacional contra América del fútbol profesional colombiano que no se disputó el domingo, luego de los actos violentos perpetrados por parte de la afición verdolaga? En cultura, este jueves se estrenan varias películas, entre ellas Posesión Infernal, El Despertar. Las salas de cine se llenarán de terror. Nueva secuela de la saga Evil Dead en la que la separación entre los vivos y los muertos ya no es tan clara como solía ser. Dirige Lee Cronin. Y el sábado 22 de abril será el concierto de la icónica banda Aterciopelados. Celebrarán 30 años de carrera artística con El Dorado 2023. Esto será en el Palacio de los Deportes junto a Carlos Vives y a Rubén Albarrán de Café Tacuba como invitados.
En últimas horas supimos que el gobierno ya tiene una fecha de negociación con el Estado Mayor Central, es decir, las disidencias en las sabanas del Darién Caquetá. Esto es una señal de que la paz total continúa, de que el proyecto sigue firme con los grupos al margen de la ley como este, que es una disidencia y que representa desde lo conceptual el símbolo de lo que significa una negociación con cada uno de estos grupos. Conversaciones que son diferentes, por supuesto, a las que se tuvieron en su momento con los acuerdos de La Habana. Pero hoy, Naciones Unidas tiene algo que decir. Básicamente, su concepto empieza a ser parte de la conversación. Y por eso estamos con John Torres, editor de Mesa Central, para que nos cuente cuál es ese papel que jugaría Naciones Unidas en esta conversación. ¿Por qué es tan importante en este punto que entre Naciones Unidas a opinar? Pues vea, Carlos, que el papel de Naciones Unidas era fundamental desde el primer momento de este plan de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que pasa es que, de alguna manera, al gobierno se le olvidó formalizar esto ante Naciones Unidas. ¿Y por qué digo esto? Porque el 31 de diciembre pasado, casi a la medianoche, el presidente, a través de Twitter, anuncia que hay unas treguas, unos ceses de fuego declarados con unos grupos, entre ellos el ELN. Después vimos que no era así como el presidente lo decía, pero estaban el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y un grupo nuevo que se llaman los Pachenca, pero que el gobierno los llama Autodefensas de la Sierra. Es una banda de narcos que delinque en el norte del país. ¿Y qué pasa cuando usted tiene una tregua o un cese de fuegos? Que debe decir cómo son las reglas del juego y quién las verifica. El gobierno dijo que tenía ya unas treguas acordadas y que iba a haber verificación de Naciones Unidas, y eso lo dijo desde el primer momento. Pero estamos ya en abril, mediados de abril, y Naciones Unidas apenas recibió hace casi un mes formalmente la solicitud para que haga esas veces de verificación, y lo que ya está empezando en Naciones Unidas a ver es un proceso para definir en qué momento y de qué manera puede efectivamente la ONU servir de verificador de estos procesos. Lo que ha dicho Naciones Unidas es una obviedad, pero esta obviedad pues no ha sido clara para el gobierno, y es que cualquier tipo de acuerdo con un grupo armado, tratándose de cese de fuego, tiene que tener reglas claras, absolutamente claras y definidas, discutidas antes de, para evitar todas las crisis que hemos tenido. Ya llevamos más de 100 días en ceses de fuego que no lo han sido tales. Ustedes vieron todo el enorme lío que se armó con el paro minero promovido por el Clan del Golfo. Y lo que está pasando en este momento en el país es que las fuerzas militares, la policía están un poco frenadas frente a unos grupos armados que no han dejado de delinquir, pero con los que supuestamente estamos en tregua, y nadie en el terreno está verificando quién viola la tregua y quién no. De acuerdo, John, pero de todos modos la paz total no se ha frenado en ningún momento, es decir, ha continuado, ha seguido los procesos. Estamos ante una noticia como esta, ya una mesa de diálogos establecida. En ese sentido, el tren va a seguir su ritmo solo, así Naciones Unidas no avale los procesos como los estamos viendo. La noticia muy importante que ha publicado el diario El Tiempo en su edición dominical es que Naciones Unidas está ya trabajando en los modelos bajo los cuales podría hacer una verificación de acuerdo con la solicitud del gobierno de Colombia, pero lo que ha dicho el representante del secretario general de la ONU en Colombia, que se llama Carlos Ruiz Massieu, es, ojo, que necesitamos reglas claras. Y las reglas claras son obvias, o sea, esto no se lo está inventando nadie y tampoco es la primera vez que se lo dicen al gobierno. Todo el mundo le ha dicho al gobierno del presidente Petro, si usted tiene una tregua, usted tiene que decirle a ese grupo armado ilegal con el que está negociando, esto es lo que usted no puede hacer, tiene que acordarlo con él, y yo tampoco voy a hacer esto. Y además tiene que establecer claramente un mecanismo de verificación que diga quién no está cumpliendo ese acuerdo. Eso es lo que no hemos tenido hasta ahora en Colombia en estos 100 días de cese de fuegos. Pero bueno, empiezan a componerse las cargas, Naciones Unidas va avanzando, el secretario general, que es el señor Guterres, tiene que proponerle al Consejo de Seguridad de la ONU un modelo bajo el cual Naciones Unidas podría participar, hacer el papel de verificador en Colombia. El Consejo de Seguridad tiene que definir si acepta o no ese modelo y luego ya entrarán Naciones Unidas a participar en esto. Y simultáneamente, como usted lo dice, a pesar de todos los problemas en terreno, de que los grupos armados siguieron narcotraficando, en muchos casos matando gente, pues los contactos han seguido adelante.
Estamos a punto de iniciar un proceso de diálogos con el ELN, la tercera ronda, que se va para Cuba. De allí se espera que salga ahora sí el anuncio de cese de fuegos y también se empieza a hablar ya formalmente con una de las disidencias de las FARC. Una disidencia de las FARC que este fin de semana también tuvo mucha polémica porque como lo hicieron las FARC en el antiguo Caguán, que ustedes recuerdan que eso no salió bien, hicieron una demostración de fuerza, de poder, que para muchos resulta ser pues contraproducente porque lo que muestra es más bien poca voluntad de diálogo y es como una demostración de fuerza. Pero bueno, vamos a empezar a dialogar con ese grupo, que es el grupo de Iván Mordisco, las disidencias de Gentil Duarte, asesinado en Venezuela, y el gobierno tiene la firme intención también de empezar a buscar al grupo de Iván Márquez. Iván Márquez está refugiado y protegido por el régimen de Nicolás Maduro. Y además, en esta edición dominical del Tiempo también hay una entrevista con el comisionado de paz, donde el comisionado Rueda confirma que a pesar de que el presidente Petro levantó la tregua con el Clan del Golfo, porque el Clan del Golfo nunca la cumplió, sí ha habido unos contactos y probablemente se puedan restablecer canales para que de nuevo intentemos que esos grupos de narcos, que son bandas de delincuentes comunes, pura sangre, dedicados al narcotráfico completamente, pues también intenten acomodarse a un plan de sometimiento a la justicia a través de una ley que ya está haciendo trámite en el Congreso, que es la ley de sometimiento y que ya empieza a ser discutida. Entonces, la paz total está avanzando, no está avanzando según los parámetros ortodoxos y esto ha traído muchas dificultades, muchos problemas, porque construir la paz tiene unos modelos que no son modelos académicos, que no son modelos de que alguien diga, este modelo es más chévere, por decirlo así, que otro. No, estos son modelos que se construyen basados en la experiencia, basados en situaciones reales, en los que se demuestra que cualquier error significa miles de vidas perdidas adicionales y muchas decepciones. Pero el gobierno parece pues que está a punta de realidad, pues entendiendo cómo es que se manejan estos asuntos y lo que empezamos a ver ya es que de entrada de este cuarto mes del año, ya promediando, pues hay unos procesos que van a empezar, hay una verificación que ahora sí podría empezar a hacer Naciones Unidas, pero claramente el gobierno tiene que ser muy claro en su mapa y sobre todo hacer reglas claras, concisas y concretas, porque la paz se construye así. La paz no se construye con modelos autóctonos, modelos pensados de alguna manera por personas que pueden haber estado dedicadas mucho tiempo a hacer labores sociales, pero que tienen también que mirar la experiencia. Y lo que vemos ahora es que arrancan unos procesos con grupos viejos y nuevos, procesos polémicos, varios de ellos, pero pues indudablemente Colombia está esperanzada en que todos ellos terminen bien, porque si terminan bien eso significaría que pues termina de alguna manera un ciclo de violencia en Colombia, lo cual es muy difícil y hay que ser muy realistas en esto. Hemos tenido muchas decepciones, en esto es mejor ser escéptico, pero también eso no implica dejar de intentar que se logre. En esta entrevista con Carlos Ruiz Massieu, el de la misión de verificación de la ONU, lo que uno llega a interpretar es que la ONU ha tenido contactos con disidencias de las FARC. Estos grupos son muy diferentes a las guerrillas que vimos, por ejemplo, en el Acuerdo de La Habana con las FARC. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa interacción? ¿Qué sabemos de lo que ocurre cuando un delegado de la ONU se reúne con un grupo tan fuera de lo convencional, que es un grupo armado como lo es estas bandas criminales? Pues vean, Carlos, que una de las preguntas que se le hacen a Ruiz Massieu, que es el representante del secretario general de la ONU en Colombia, es esto, o sea, es factible que Naciones Unidas se meta en procesos con grupos que no tienen la bandera política. En Colombia la bandera política está bastante revaluada, hay que decirlo también, porque en realidad todos los grupos del ELN para abajo, todos están metidos simple y llanamente con el narcotráfico. A eso están jugando y no de ahorita, sino de años. También les pasó a las FARC. Pero lo que explica el señor Ruiz Massieu es, estos son grupos que tienen una presencia en terreno, que son responsables de violaciones de derechos humanos, que de alguna manera cometen delitos que están cobijados por el derecho internacional humanitario, y en ese orden de ideas, con ellos sí se podría llegar a algún tipo de cese de hostilidades o de juegos, y ese tipo de acuerdos son verificables
por entidades internacionales como Naciones Unidas. Si usted a mí me pregunta, pero como le digo, esta es mi impresión, yo creo que Naciones Unidas le va a contestar a Colombia, a la petición que hizo Colombia para que hicieran el papel de verificación, que sí le va a jalar a verificar ceses de fuego con el ELN, por supuesto, eso sí, indudablemente, y probablemente con estas disidencias de Iván Mordisco, de Gentil Duarte, pero probablemente no sea tan fácil la decisión frente a un grupo como el Clan del Golfo, que es un grupo de delincuencia común, y esas bandas del narcotráfico, y eventualmente tampoco frente a las disidencias de Iván Márquez, que a diferencia de las de Iván Mordisco, pues traicionaron claramente el proceso de paz de La Habana, y frente a ellas lo que dice la legislación colombiana, protegida por unas decisiones de la Corte Constitucional, es que son delincuentes comunes que merecen las penas comunes. El gobierno tiene otra idea. El gobierno tiene la idea de que ellos fueron entrampados, entre comillas. ¿Recuerda usted la polémica con el canciller Leiva de la semana pasada? Y que en ese orden de ideas pues deberían tener con ellos un nuevo acercamiento político. No sé si necesariamente eso sea lo que esté pensando Naciones Unidas, porque Naciones Unidas se la jugó y sigue jugada por el proceso de paz con las FARC del 2016, y esos que la traicionaron también traicionaron la confianza de Naciones Unidas. Pero por supuesto, estas son entidades internacionales muy diplomáticas, sí, pero también muy jugadas al final y muy pragmáticas para intentar lograr la paz de los países. Y en ese orden de ideas, una primera lección que siempre hemos tenido es que todo el mundo tiene que tragarse unos sapos muy grandes en aras de la paz. Lo que no tiene mucho sentido es que usted se traiga el sapo en una primera oportunidad y luego vuelva a tragárselo después de 4 o 5 años, cuando la misma gente a la que les perdonaron las penas por los delitos gravísimos que ha cometido vuelve a delinquir y vuelve a presentarse una negociación. Eso es lo que tiene que intentar evitarse. Y empezamos una etapa clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero una etapa en la que es clave también que tanto el presidente como el comisionado Rueda pues vean todas las equivocaciones que han cometido, que han sido muchas, muchísimas, y que empiecen a hacer los ajustes correspondientes. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.